mover, porque cuando tú y yo venimos acá y adoramos a nuestro Dios y le cantamos, estamos provocando desde que tú entras, desde la alabanza, las ofrendas, esa adoración a nuestro Dios, provocamos para que el cielo descienda a la tierra, para que nuestro Espíritu Santo se mueva en este lugar. Y la enseñanza de ahora se titula Nuestra debilidad, una bendición. Quiero decirte, esa es la primera verdad que vamos a ver esta mañana, que nuestras debilidades son una bendición. Ese aguijón que está en tu carne es una bendición si tenemos la perspectiva correcta. Todos los seres humanos tenemos una debilidad. Tenemos ese aguijón que quizás muchas veces no lo hablamos, pero que ahí está. Ahí está, cada uno de nosotros. No importa cómo seamos, lo que tengamos, todos tenemos debilidades que muchas veces nos hacen nuestro caminar difícil, que muchas veces sentimos que vamos cuesta arriba y que nos cuesta, que es demasiado difícil, porque esa debilidad está en nosotros. Muchas veces sentimos que desmayamos, muchas veces nos hemos postrado y hemos dicho: Señor, ya no puedo más, ayúdame. Nos sentimos torpes, nos sentimos impotentes, nos cuesta aún relacionarnos con otros por esa debilidad que tenemos. No importa cómo se llame esa debilidad, no importa cuál sea tu aguijón, pero son cosas que muchas veces nos cuestan y es difícil para nosotros y sentimos que desmayamos y nos llevan esas debilidades a reconocer que no somos perfectos ni autosuficientes. Existen momentos en nuestras vidas en los que nosotros nos llenamos de confusión. Decimos: pero ¿y por qué? ¿Por qué yo? ¿Cómo hacemos? Hay confusión, son tan difíciles que ni siquiera sabemos cómo orar y cómo pedir. Yo te estoy hablando por mí, pero quizás alguno de ustedes se identifique conmigo. Y para eso quiero que leamos en 2 de Corintios 12, que ustedes me acompañen. Porque hay un personaje en la Biblia que también sentía eso y dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne. Nosotros no sabemos exactamente cuál era el aguijón o la debilidad que Pablo tenía. Muchos dicen que era una enfermedad en sus ojos. Otros dicen que era porque sufría persecución. Otros no sé cuál era en sí. Pero Pablo dijo algo en ese versículo: me fue dado un aguijón en mi carne para que yo no me exalte desmedidamente. Porque nuestras debilidades nos tienen que llevar a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y reconocer que no podemos solos, reconocer que no somos autosuficientes, que nos tiene que llevar a depender de nuestro Dios. No sé cuáles son tus luchas, pero yo sí tengo áreas débiles y me gusta desnudarlas, me gusta decir: yo tengo esta debilidad, porque Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Pablo sabía exactamente lo que era eso, pero Pablo entendía que esa debilidad tenía un propósito. Esa debilidad, el propósito era hacerlo más humilde y depender totalmente de Dios. Ese es el propósito de nuestras debilidades. No sé cuáles son tus luchas, contra qué estás luchando. No importa el proceso o cómo se llame o qué sea, pero tenemos que ser humildes y reconocer que sin Dios no podemos. Ahora, todos aquí como madres, como padres, luchamos con esa debilidad. Pero ¿qué sucede cuando es uno de nuestros hijos los que tiene ese aguijón? ¿Qué sucede cuando es uno de nuestros hijos los que tienen esa debilidad? ¿Cuántas veces hemos oído y decimos: no, a mí que me pase lo que sea, pero a mis hijos no? Porque uno sufre cuando uno tiene una debilidad, pero sufre más cuando un hijo está luchando con una debilidad. Es duro y es doloroso, y ahí sentimos que nos derrumbamos.
Yo he sentido eso muchas veces. Sentimos que desfallecemos. Sentimos, y estas palabras son mías. Yo las escribí. No se las copié a nadie. Sentimos que el mundo se nos viene encima. Porque así me he sentido yo como mamá. Porque cada uno de mis hijos tiene un aguijón. Porque cada uno de mis hijos tiene una debilidad con la que luchan, y qué clave es el papel de una madre. Digo de una madre porque estamos celebrando el Día de la Madre, pero la Biblia lo dice: la mujer sabia es la que edifica su casa. Pero el padre también es clave. Pero qué importante es saber qué hacer, porque muchas de ustedes no saben qué hacer ante esa debilidad de sus hijos. ¿Qué debemos hacer, pastora? ¿Cómo debemos manejarlo? Porque cada uno de ustedes tiene una historia. Cuando te dicen no hay solución para eso, sientes que el mundo se te derrumba, que el mundo se te viene abajo. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué decirle a nuestros hijos? ¿Cómo manejar esta situación? Tenemos que tener en cuenta 3 cosas que tú no puedes perder de vista para tus hijos en medio de un proceso, en medio de una debilidad, o cuando tú lo veas luchando con ese aguijón, cuando tú lo veas llorar. Hay 3 cosas que no tenemos que perder de vista. Número 1, Dios tiene un propósito. Diga conmigo: Dios tiene un propósito. Aunque tú no lo entiendas. Quizás tú no entiendes por qué está viviendo eso tu hijo, por qué esa lucha, por qué nació así, por qué. No lo entendemos, pero Dios tiene un propósito. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Romanos 8:28 dice: porque todos los que amamos a Dios, las cosas nos ayudan para bien. Eso es conforme a los que, ¿con qué? Con su propósito han sido llamados. Dios tiene un propósito para nuestros hijos, iglesia. Pero como mamás jugamos un papel muy importante. Número 2, algo que tú no tienes que perder de vista, es el enfocar a tus hijos. Cuando lleguen donde ti llorando y te digan: mamá, yo no puedo. Tú tienes que enfocar a tus hijos, tienes que dirigirlos y tienes que impulsarlos. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que dice la Biblia. Vamos a leer el versículo que está en Salmo 127, capítulo 127, versículo 4. Dice la Biblia: como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Usted sabe que a una flecha usted la agarra, pero llega a la dirección donde usted la envía. Por eso dice, hay que dirigir a nuestros hijos. Están en nuestras manos. Hay que impulsarnos y enviarlos al lugar donde Dios nos ha mostrado. Pastora, pero ¿y cómo vamos a hacer? ¿Y con esa debilidad? ¿Y qué va a pasar? Si Dios ha dicho que Él va a cumplir su propósito en ti, Dios va a cumplir su propósito en ti, en tus hijos, en tu vida. No podemos desenfocarnos. Por eso es tan importante mantenernos conectados a Dios, para que cuando nuestros hijos lleguen, darles el enfoque correcto. Hijo, Dios ha dicho esto, para allá vas tú. Pero si tú te pones a llorar a la par de tu hijo y no le dices las palabras correctas y no le das el enfoque correcto, es difícil. Por supuesto que es difícil. No podemos en nuestra debilidad, pero Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Dios nos da el poder para hacerlo. Los que conocen al pastor Irving Sánchez, que es el pastor que está quemado, él contó su testimonio y él se quemó todo, se quemó los dedos, él no podía agarrar una cuchara, y él dijo lo clave que había sido su mamá en eso. La mamá le decía: tú puedes agarrar una cuchara, tú puedes valerte por ti mismo. Y así fue.
Porque el papel de una madre es clave en la vida de un hijo. O lo ayudas o lo destruyes. Por eso tenemos que estar conectadas con Dios y saber el destino que Dios ha puesto para nuestros hijos. No tirar las flechas a la loca, saber la dirección que van. Por eso dice la Biblia, como flechas en las manos del guerrero son los hijos. Tus hijos están en tus manos. La dirección que tú les des, el rumbo que tú les des, el impulso que tú les des es clave. Y hay otro punto, el tercer punto que tú no puedes obviar, que está en 1 Corintios 10:13. Y doy gloria a Dios por este versículo. Porque dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Está en la versión, nueva versión internacional. Y me gusta esta versión como lo dice. Dice, no han sufrido ninguna tentación. Cuando hablamos de tentación, solo nos imaginamos cosas sexuales o cosas. No. Póngale ahí prueba. No os ha venido ninguna prueba que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Dios es fiel. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Mire qué glorioso esto. Dios no te va a dar un proceso que tú no puedas soportar. Así es que si tú estás viviendo ese proceso con tus hijos o con lo que sea, Dios no te va a dar algo que tú no puedas soportar. Pero no solamente Dios te deja ahí. No solamente es que Dios no te va a dar algo que no puedas soportar. Dice la otra parte. Más bien, cuando llegue la tentación o la prueba, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios no solo te da la prueba, te da la salida. Dios te da la salida. Si tú estás contento por eso, dale un aplauso al Rey. Dios nos da la salida. No importa el panorama si es difícil. No importa si hay un dictamen y dice no hay cura, no hay sanidad, no va a ser libre, no se puede. No. Dios te va a dar la prueba, pero te va a dar la salida conjuntamente con la prueba. Y por eso es suficiente. Ya con ese versículo nos podemos ir a la casa tranquilos, sabiendo que Dios no nos va a dejar, que Dios nos va a dar una salida y que eso que estás viviendo y tú dices ya no aguanto más, no te va a destruir, no va a ser para destrucción, va a ser para edificarte. Y eso es lo que tenemos que hacerles ver a nuestros hijos cuando se acerquen a nosotros. Él nos da una salida, Él nos va a dar esa salida. Y han habido momentos en mi vida en los que yo me he tirado al suelo, en los que le he pedido a Dios fuerzas para seguir adelante. Y esta prédica es una prédica diferente a las demás. Hace 2 meses me la dio el Señor y el Señor me decía, este es el tiempo, porque yo vengo a abrirte las puertas de mi corazón y la de mi familia, porque como familia pastoral atravesamos procesos difíciles que muchas veces no los hablamos, pero el Señor me decía, tienes que hablarlo para que todas las que están aquí aprendan y que vean y sepan que sí se puede. A alguien va a ayudar. En el primer servicio se me acercaron muchas mamás y me dijeron, pastora, yo estoy viviendo eso con mi hijo. Y yo esta mañana he venido a abrirte mi corazón, el corazón de mis hijos, el corazón de mi casa, para que tú salgas de aquí edificado. Porque han habido veces que yo no he tenido fuerzas para seguir adelante, que siento que no puedo más. Y esos momentos tienen la habilidad de recordarme algo que está en 2 Corintios 12:9. Cuando yo estoy así, me recuerda esto, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Dios. Cuando tú dices, Señor, yo tengo esta debilidad, el poder de Dios permanece sobre ti y Él se perfecciona en nuestras debilidades. Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Nuestra debilidad es una oportunidad para que nos aferremos a Dios y podamos tener
paz, podamos tener gozo, ese Dios de paz que dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nadie te la puede dar, esa paz que aunque haya un diagnóstico, Dios te puede dar esa paz, ese gozo, ese poder, esa fortaleza. Y Dios usará situaciones recordándote que Él es la fuente de nuestra fortaleza. Porque no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata que tan fuerte soy, porque yo soy cobarde, pero en Cristo todo lo puedo. ¿Cuántos pueden decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Versículos poderosos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y no es mal que tú te sientas que ya no puedes más. Porque como pastores, yo lo he dicho, ¿saben cuántas veces yo no he tenido ganas? He venido arrastrando mi carne, no he querido pararme aquí para hablarles de Dios. Muchas veces, pero cuando estoy aquí el poder de Dios me toma. Cuando estoy aquí el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Y no soy yo hablando, es Él. Quiero decirles que ando enferma. Por eso gloria a Dios por esa oración que hiciste. Estoy con vértigo desde hace un mes, todo me da vueltas. Cuando cierro los ojos me siento que me caigo, o si veo para abajo siento que me caigo. Por eso el domingo pasado me fui un poquito de lado para los que vieron. Y eso me da migraña y me da náuseas. Pero no importa, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Yo no voy a dejar que una enfermedad me detenga para venir a predicar. Tú y yo tenemos que aprender a discernir cuando es un ataque del enemigo. Tenemos que aprender a discernir y no dejar que el infierno nos detenga para que se predique la palabra de Dios. Tenemos que avanzar ir y hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Arrebatar esas cosas que el Señor nos ha dado. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Dios, como decía, usará esas situaciones para que sepamos que Él es nuestra fortaleza, nuestro poder, nuestra alegría, nuestra esperanza. Como dice Isaías 40:29, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Es Él el que nos da la fuerza, iglesia. En el proceso muchas veces murmuramos. Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué a mí? Quiero decirles algo. Yo le he dicho, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Yo te sirvo, ¿por qué a mis hijos? Sí, nos han enseñado que no digamos por qué, sino para qué. Pero sabes, Dios es mi amigo. Y yo muchas veces le he dicho a mis amigas o a mis amigos, pero ¿y por qué? Yo le he dicho, Señor, ¿por qué? O sea, perdóname que te lo pregunte, pero es que no entiendo. Y está bien, no pasa nada. Pero Dios nos enseña en el proceso a no murmurar, a no quejarnos, a ver el propósito, a no desenfocarnos. No, es tan fácil desenfocarte, tan fácil que nos podemos desenfocar y perder lo que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida. Y nuestra debilidad, iglesia, quiero decirte algo, esa debilidad con la que tú luchas no es un obstáculo para que el propósito de Dios se cumpla en ti. No es un obstáculo, es la excusa perfecta para que Dios se glorifique en tu debilidad. No es un obstáculo. Nuestra debilidad es una bendición, por eso yo le puse así. Quiero decirte que esta prédica salió de mi corazón y yo la escribí porque eso es de mi corazón. Nuestra debilidad es una bendición. Y las debilidades de nuestros hijos son una bendición. Porque Dios saca nuestro ministerio de nuestras debilidades y podemos ayudar a otros que tienen esas debilidades. Quiero contarte esto que nunca lo he hablado en la iglesia. Y este es el día en que yo te voy a abrir mi corazón y te voy a contar. A la edad de 11 años, a mi hija mayor, Daniela, la diagnosticaron con TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Muchos sabrán qué es eso, otros no saben qué es eso. Yo nunca había oído eso. Yo dije, ¿y eso qué es? El doctor nos dijo, no hay cura para eso. No hay cura para eso. Ese día lloré toda la noche. Mi hija pequeña, estaba pequeña,
Era difícil el ver llorar a mi hija, que ella llegaba y me decía, mamá, yo no puedo controlar eso. Al principio creí que eran demonios. Qué ignorante, porque no todo es demonio. Dios dejó a los psiquiatras como dejó al cardiólogo. Dios dejó al psiquiatra como dejó al gastroenterólogo. Bendito Dios que dejó la medicina. Tenía 11 años mi hija. Y yo esa noche lloré amargamente. No dormí. Mi esposo tiene el don de dormir en medio de las pruebas. Yo no puedo dormir en medio de las pruebas. No puedo. Me quedé solita en la sala de afuera. Lloré, lloré y lloré. ¿Por qué? Le dije, Señor, ¿por qué? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué es esto? Ahí empezó un proceso para todos como familia. Para mi vida. Me aferré más a mi Señor. La diagnosticaron con ansiedad generalizada. Aparte de eso, Daniela tenía hiperhidrosis. Para los que no saben qué es hiperhidrosis, es la sudoración excesiva. Usted va a decir, pastora, pero yo sudo. No, pero es que es una sudoración que gotea y que no le permite llevar una vida normal. Y empecé a buscar a mi Señor, empecé a buscar a Dios. Y mi hija llegaba y lloraba y me decía, mamá, yo no sé. Incluso una vez ella chiquita me dijo que pensaba quitarse la vida. ¿Se imagina para mí como mamá que me digan eso? Y yo dije, no. Empecé a orar. Empecé a guerrear. Yo le dije, ok, Señor, tú me vas a dar la estrategia, tú me vas a mostrar qué debo hacer yo. ¿Qué debo hacer? Y el Señor empezó a guiarme. El Señor empezó a hablarme. Y me dijo, haz esto, haz lo otro. Tienes que llevarla a un doctor. Porque te enseñan que si tú vas a un médico, ¿y dónde está tu fe? Qué error, qué ignorancia. ¿Y dónde está tu fe? Hay cosas que uno ya viene así, químicas, son cosas químicas, que necesitamos medicina. Y el Señor me empezó a fortalecer para yo poder fortalecer a mi hija. Y un día en el baño, yo llorando, le dije, Señor, pobrecita mi hija, pobrecita Daniela. Y el Señor me reprendió y me dijo, cuidado con volver a decir que Daniela es pobrecita. Daniela es una guerrera, Daniela es fuerte. Y yo le dije, tienes razón. Y se lo dije a Daniela, le dije, Daniela, perdóname, ¿sabes qué? El Señor me ha dicho que tú sos fuerte. El Señor me ha dicho que tú sos una guerrera, que Él tiene un ministerio para ti poderoso. Por eso el enemigo, desde que estabas en el vientre, quiso matarte, porque ella es tía. Quiso matarte el enemigo porque hay un ministerio poderoso para ti. Y el enemigo ha querido venir ataque tras ataque. Esa enfermedad de la hiperhidrosis nos tocó llevarla a Miami a operarla, porque aquí no había. Venía llorando del kinder y me decía, mamá, no me quieren dar las manos mis compañeros porque sudo mucho. Rechazo. Y sabes, aunque tus hijos estén pequeñitos, traen un aguijón. Quizás tú no has visto todavía, pero traen un aguijón. Y tengo 3 hijos y cada uno de ellos tiene un aguijón. Si tú tienes 12 hijos, cada uno de tus hijos va a tener una debilidad. Quizás chiquitos no se los ves, pero espérate. Por eso el Señor me dijo, tú vas a predicar de eso el día de la madre. Tú vas a hablar de esto. Porque no es fácil ser mamá, nadie nos enseña. Porque aunque está la Biblia, que es nuestro manual, tenemos que ir a la presencia del Padre y decirle, Señor, ¿qué debo hacer con mis hijos? ¿Cómo debo hacer? ¿Qué les debo de decir? Hay un diagnóstico. Yo no quiero destruir la vida de mis hijos, yo quiero ser esa mujer que los impulsa hacia el propósito.
Y empezamos un proceso con ella. Y empecé a declarar. Yo le dije, hija, Dios va a sacar un ministerio. Y Dios te va a usar en eso, en esa debilidad que tú tienes. Yo solo os estoy contando en un minuto, pero esto no ha sido fácil. Y no es fácil. Por eso mi cuarto de guerra es el baño. Porque cuando siento que ya no puedo más, el Señor ahí me da las fuerzas que yo necesito para yo poder ayudar a mis hijos, poder ayudar a Daniela. Y le dije, Dani, Dios tiene algo grande para ti. Y así ha sido. A raíz de eso, ella creó un movimiento que se llama Raise Up, donde ella ayuda a otras personas que están pasando eso. Porque desgraciadamente en nuestro país no hay mucha ayuda. Y ustedes no saben cómo ha sido de bendición ella para otras personas. O le escriben, mira, yo estoy pasando esto. Ella sube post y son cosas que edifican a otros. Entonces, Dios empezó a hacer la obra. Y quiero pedirle a Daniela que venga por acá. Quiero decirles algo, el hecho de hacer esto no es fácil. No es fácil porque muchas veces quizás ustedes me han visto triste y ustedes dicen por la iglesia, no, mi primer ministerio es mi casa. Después es la iglesia, claro. Pero nosotros tenemos las mismas luchas que ustedes. Yo quiero, mi amor, que les compartas a ellos. Sí, ponete. Hola, bueno, ya mi mamá les comentó un poco acerca de cómo había sido nuestro proceso como familia, pero tal vez se lo voy a contar un poco desde mi perspectiva y cómo mis papás han sido de bastante apoyo y han sido quienes me han guiado porque, bueno, para empezar, a los 11 años yo estaba súper mal, me diagnosticaron con trastorno obsesivo compulsivo y con ansiedad y obviamente un papá no sabe qué hacer cuando su hijo está tan mal. O sea, mi mamá lo cuenta aquí como chiste, pero ella de verdad pensaba que eran demonios. Entonces, para un niño como que no sabe qué hacer, o sea, me siento mal, no estoy tomando medicina, tampoco veo que me funciona la oración, o sea, ¿qué onda, vea? Entonces me llevaron al psiquiatra y me diagnosticaron, que fue el primer paso, y luego me dejaron medicinas. Cuando me dejaron medicinas, o sea, yo entré como en un shock porque usualmente cuando la cultura de afuera te dice que si vas al psiquiatra es porque estás loco. Entonces yo me acuerdo que le dije a mi papá, pero es que yo estoy loca y yo no quiero ir, yo no quiero que la gente sepa que yo estoy loca. Y mis papás se sentaron conmigo y tuvieron una plática de que yo no estaba loca, que realmente necesitaba esa medicina porque mi cerebro no producía una sustancia química que necesitaba, así como tal vez el diabético necesita insulina, yo necesitaba esa medicina. Luego de eso, como que encontré una forma de poder llevarlo, me lograron quitar la medicina por un tiempo y más adelante, ya como en mi época de juventud, me puse peor. O sea, me puse peor porque como que la adolescencia es un momento bien crítico, que si no tenés los pilares de la familia y en mi caso el pilar espiritual, saber que Dios estaba conmigo, es bien difícil sobrellevar este tipo de cosas. Entonces fui donde el psiquiatra y me subieron más la dosis todavía, pero ahora era más difícil porque me afectaba en bastantes sentidos de mi vida. Lo que me llevó, cuando estaba un poco ya más estable, me llevó a crear este movimiento que se llama Raise Up, que es una plataforma en Instagram donde empecé a compartir cosas que yo había aprendido en el proceso, porque gracias a Dios yo tenía el apoyo de mi mamá y de mi papá, que me ayudaban a buscar recursos de cómo podía salir adelante, porque para esto se necesita la terapia cognitiva conductual, algo que aquí en El Salvador no se sabe. Entonces empecé a capacitarme, empecé a buscar ayuda y salió en mi corazón este proyecto de querer ayudar a otros que yo estoy segura que tienen este problema, pero no tienen las herramientas que yo pude aprender. Luego, en diciembre del 2020, mis papás se quedaron varados 4 meses en la pandemia, entonces para mí la pandemia me tocó hacerme la fuerte porque yo me había quedado con mis hermanos. Entonces
yo no tenía momento como de gestionar mi ansiedad. Entonces en diciembre del 2020 creo que ha sido la peor crisis que he tenido en toda mi vida en cuanto a la ansiedad, que fue el momento en el que me tocó a mí tomar las riendas como de cómo yo iba a avanzar, porque aunque yo quisiera que mi mamá fuera eterna, yo sé que en algún momento ella no va a estar. Y yo tenía la costumbre de que si me sentía mal, es como, mami, ora por mí, o mami, me siento mal, ¿qué hago? Mami, no sé hacer esto, ayúdame. Entonces como que Dios me llevó a realmente yo empezar a luchar mis batallas, cosa que yo antes no hacía. Entonces yo empecé a imitar a mi mamá un montón, porque tipo, ella empezó a hablar como del Espíritu Santo y que había tenido una experiencia en cuarentena y que no sé qué. Y dije, bueno, si ella lo hizo, yo también, vea. Entonces yo ponía mi silla y oraba, igual que mi mamá. Después de eso mi mamá se levantaba a las 12 de la noche a orar, yo me levantaba a las 12 a orar, porque me ha enseñado que a las 12 es un momento súper crucial en la Biblia. Si mi mamá hacía algo, yo lo hacía. Entonces empecé a ver cómo el ejemplo que mi mamá me daba y que comentaba aquí en la prédica, que realmente uno como mamá enfoca a los hijos, y yo les puedo dar testimonio de eso, porque a mí me cuesta mucho como ubicarme. O sea, cuando estoy en crisis como que me encierro y no veo nada más que la crisis. Entonces mi mamá siempre está ahí como, no, todo está bien, y aunque tal vez no está bien, pero que me lo diga es como, vaya, sí está bien. Y luego ella es la que me impulsa, siempre me decía como, Dios va a sacar tu ministerio de aquí, Dios te va a ayudar, Dios te va a hacer fuerte de aquí, pero es bien difícil creer que Dios va a usar algo que te duele tanto para ministrar la vida de otros. Pero ya cuando crecí y lancé este movimiento, me di cuenta que mi vida empezó a ser de influencia para otras personas. Tuve la oportunidad también, gracias a eso, de participar en un concurso de la Fundación Gloria de Crit para poder expandir lo que es este proyecto. Y también he tenido trabajos que me dicen, como sabemos lo que estás haciendo con la salud mental, qué chivo, sabes trabajar con nosotros. Entonces aprendí que el ministerio no solamente viene como de servir aquí en la iglesia, sino también afuera, con otras personas que también sufrían de eso. Actualmente, ya después, 10 años después, esta es como la primera vez que yo cuento mi historia enfrente de toda la gente. Creo que algunos que ya me seguían en Instagram, pues ya medio habían escuchado, pero tomar el paso de contarlo, siempre me han enseñado mis papás que contar las cosas que nos hacen débiles o vulnerables te hacen más fuerte. Entonces hoy les puedo contar que ya no tomo todas las pastillas que tomaba, de como las 6 que me tomaba, ahora solo tomo 2. Ya puedo gestionar mis propias emociones, ya puedo, no soy perfecta, ¿verdad? Tengo mis crisis de vez en cuando, pero tengo un buen equipo que me soporta. Ya tengo a Julito, mis hermanos, mis papás. Entonces ha sido un proceso de aprendizaje que definitivamente uno tiende a confundir que muchas veces las cosas son como espirituales o así como demonios o algo así, pero realmente a veces son como aguijones que Dios ha dejado ahí a propósito, y no entendemos, porque yo no entiendo por qué a mí me tocó esto, pero poco a poco voy viendo cómo eso puede ayudar a otras personas. Así es. Así es. Estoy súper orgullosa de ti, sos una guerrera, sos fuerte. El pararte aquí y hablar esas cosas te hace fuerte, porque eso que tú dijiste es cierto, hay que hablar de nuestras debilidades, porque queremos proyectar perfectas, que no, tenemos debilidades y eso te hace fuerte. Yo te admiro, Dios tiene cosas grandes para ti, cosas que ni siquiera nos imaginamos, son las que Dios va a hacer contigo, mi amor, así es que te amo con todo mi corazón. Y sabes, estoy muy orgullosa de mi hija, muy orgullosa de ella. Sé que Dios tiene, no solamente en lo laboral, porque ella es brillante, le salen muchos trabajos, pero también en lo ministerial, sé que Dios tiene ese ministerio para ti, porque hay mucha gente que sufre de ansiedad.
mucha gente, pero no lo hablan porque les da pena, pero no pasa nada. Y saben, en medio de esa crisis, yo quiero pedirle a los de la banda que pasen por acá. En medio de la crisis, muchas veces Dios nos habla a través de las canciones.